pobrecitos, dicen, vinieron a decir aquí, de las grandes obras de Felipe Calderón, mi vida, que su inversión en una presa hidroeléctrica, su inversión histórica en una refinería de haber sido La Barda. Les llovió sobre mojado a los prianistas y bueno, es que en la sesión de la Cámara de Diputados los prianistas suben a tribuna y comienzan a criticar todo. Aparte de lo mismo de siempre, que no se saben otra cosa debido a que no tienen nada más y ya saben, solo se la viven con que el huachicol, que si el expresidente Andrés Manuel López Obrador se llevó los portafolios llenos de dinero y dejó empobrecido al país, no hablan de nada, bueno, más bien reflejan lo de sus gobiernos y tratan de creer que en este gobierno de la 4T está pasando lo mismo. Bueno, comienzan a criticar todo, el AIFA, el Tren Maya, las refinerías, porque según ellos nada está dando resultados, solo se gastó un dineral y ese dinero se lo robaron. Pero bueno, lo que no esperaban es que la diputada Antares Vázquez iba a subir a tribuna e iba a barrer el piso con todos estos prianistas. Y es que sube a tribuna y les da una reverenda arrastrada a estos prianistas, les dice sus verdades, se burla de ellos. Vamos a ver el video porque les dio con todo. Ya no pudieron ni cómo defender. Con su permiso, Presidenta. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo manifestamos nuestro posicionamiento a favor del sentido del dictamen al ejercicio fiscal 2023. El dictamen muestra que la política económica y hacendaria del Estado mexicano ha privilegiado el bienestar social sin perder la disciplina fiscal y porque en rendición de cuentas avanza con una fiscalización superior y amplia y exigente. Van los resultados. 2023 fue un año de dinamismo económico. El Producto Interno Bruto creció 3.2% por encima del rango previsto. La inflación cerró en 4.7%. El tipo de cambio promedió 17.7. Estos números hablan de estabilidad macroeconómica y de confianza en nuestra economía. Además, la plataforma de producción petrolera alcanzó en 2023 1.94 millones de barriles diarios, superando lo esperado, mientras el precio de la mezcla mexicana promedió $70.9. Del lado de los ingresos, el sector público recaudó 7.04 billones de pesos, 2% más en términos reales que en 2022. Aunque hubo menores ingresos petroleros, la fortaleza de los ingresos se compensó en gran parte por los ingresos tributarios. La composición se vuelve más sana, 84.7 no petroleros contra 15.3 petroleros. En el gasto se privilegió lo social, sin ninguna duda, con prudencia. El gasto neto total ascendió a 8.16 billones, 25.7 de PIB, con un 72.8 programable orientado a bienes y servicios públicos, pensiones e inversión, y un 27.2 no programable que se redujo frente al proyecto por menores participaciones ADEFAS. El costo financiero de la estrategia de refinanciamiento mitigó el impacto de las tasas elevadas. Sin ninguna duda, aquí estamos en la ruta del humanismo mexicano. El humanismo mexicano que logró sacar a 13.5 millones de mexicanos de la pobreza, que también nos critican o nos dicen el tema de endeudamiento. También lo hemos explicado con toda precisión que es equivocado, cómo no lo
¿Cómo no lo explican por la ruta de endeudamiento nominal? Nosotros les decimos con toda claridad, miren, la deuda neta del sector público federal como porcentaje del PIB a inicio y fin de sexenio. Aquí reconocemos nosotros que Fox la agarró en 19 y la dejó en 17. Pero fíjese lo que ocurrió con Calderón. La agarró en 17.9 y la dejó en 32.4. Y miren, Peña la agarró 32.4 y la dejó en 44.8. Miren el presidente Andrés, 44.8 la dejaron y la está dejando en 51. Se las mandamos por WhatsApp. Se las vamos a compartir para que por si no lo logran ver hasta acá, pero se las compartimos con mucho gusto. Y entonces siempre el endeudamiento es en torno a PIB. ¿Cuánto creció de Vicente Fox o cómo la dejó en el sexenio de Calderón? ¿Cuánto creció de Fox, perdón? 13.28 nominalmente. Miren, Felipe Calderón creció en 108.88%. Miren Peña Nieto en 59.48%. Y miren con Andrés 20%. O sea, si explicamos correcto el tema del endeudamiento, no hay duda que es totalmente manejable y fue correcto como se empleó en el 2023, sin ninguna duda. Por eso nosotros decimos que vamos en la ruta correcta, porque nunca en la historia de México se había distribuido tanto ingreso, tanta riqueza de la nación como lo está haciendo ahora la 4T desde 2018 hasta la fecha que llevamos apenas 7 años. Ustedes duraron 36 años en el poder, que generaron una desigualdad enorme, una pobreza enorme, eran una fábrica de pobres, nunca pudieron quebrar el crecimiento de la inflación, el crecimiento de la pobreza. Nunca quebraron el crecimiento de la pobreza, siempre sexenio tras sexenio crecía más la pobreza. Hasta ahora se quebró el crecimiento de la pobreza y no solo eso, sino que salieron 13.5 millones de mexicanos de la pobreza. Ese solo hecho bastaría para decir que el modelo humanista, que el modelo del estado de bienestar, que el modelo de la 4T, que el modelo del grupo parlamentario del PT es el correcto, porque ustedes generaron mucha inflación. A ver, ¿cuándo han escuchado hablar ahora de que viene una crisis inflacionaria, que va a quebrar el sistema financiero? No hay eso. Ahora hay toda una claridad de modelo y de proyecto. También debemos de decir que nunca había subido el salario como subió ahora. Las razones por las que sale de la pobreza 13.500.000 mexicanos es esencialmente por una variable, que es el incremento del salario mínimo. Hemos explicado que de la riqueza que se genera en este país, cuando llegamos en la 4T, solo el 26% se quedaba en el trabajo, el 74% iba al capital. En este momento, el 30% se queda en el trabajo y el 70% en el capital. Fíjense, apenas hemos avanzado 4 puntitos, pero vamos en la ruta correcta para disminuir el porcentaje que se va al capital y que se debe ir al trabajo. Por eso también en el grupo parlamentario estamos empujando la reducción de 48 horas a 40, porque eso va a ir en favor del trabajo. Y eso es como si creciéramos un 20% el salario mínimo de los trabajadores en México. No tenemos ninguna duda también de que este ejercicio 2023 nos dejó con claridad que la inversión en infraestructura era correcta y necesaria, porque también ustedes la agarraron fíjense ustedes cómo agarraron la inversión en infraestructura. Cuando llegó el modelo neoliberal en el 82, invertíamos el 22% en infraestructura de PIB y ustedes lo dejaron en 1%.
apenas lo vamos recuperando, lo llevamos en 3.7%. Eso también es importante y ahí se ven las obras, porque si vemos hacia atrás, ¿dónde están las obras del sexenio de Fox? ¿Dónde están las obras del sexenio de Calderón? ¿Dónde están las obras del sexenio de Peña Nieto? Y rápido les digo la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aeropuerto Felipe Ángeles, Tren Maya, Transpacífico, el AIFA, sí, y la granja más grande solar que está en Sonora, la refinería Dos Bocas, la compra de Deep Park. Ven que sí se fue al tema de infraestructura y para atrás, ¿qué vemos? No vemos nada. Por eso en el Partido del Trabajo, sin ninguna duda, estamos a favor de este dictamen para aprobar esta cuenta pública que ejerció nuestro presidente, el presidente más honesto que ha tenido este país y que por eso ustedes lo atacan mucho, Andrés Manuel López Obrador, sin ninguna duda. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta. Han sido días muy difíciles para el pueblo de México. Primero, la semana pasada han aprobado ya que todos los mexicanos durante el año 2026 tendrán un aumento de varios impuestos y la creación de otros nuevos. A pesar de la promesa y la narrativa del gobierno y de Morena, sí se van a hacer nuevos y más impuestos a los mexicanos durante el año 2026. Pero aparte también hemos vivido lamentablemente una tragedia provocada por el huracán Priscila en varios estados de la República. Y de la forma que han respondido los diputados del oficialismo ha sido bailando al son de la Sonora Santanera. Ese es el grado de compromiso que tiene este grupo parlamentario mayoritario, de irresponsabilidad, de insensibilidad ante las tragedias provocadas por el huracán Priscila. No se conformaron únicamente con destruir el fideicomiso Fonden y robarse prácticamente 27,000 millones de pesos, sino que celebran descaradamente el alza de impuestos y la tragedia en Veracruz, al son de la Sonora Santanera. Y hoy estamos analizando la cuenta pública del año 2023, el quinto año de gobierno del peor presidente de México, López Obrador, y se señalan alrededor casi de 52,000 millones de pesos bajo observación y bajo la corrupción y el manto de Morena. Y de aquí quiero señalar que al menos 11,579 millones le corresponden directamente al gobierno federal. Pero quiero comentar que haciendo un análisis de todas las cuentas públicas, se ha acumulado en número de observaciones del gobierno federal y del gasto federalizado del 2019 a la cuenta pública del 2023, 303,000 millones de pesos bajo observaciones que no han podido ser solventadas por el gobierno y por los estados. Es uno de los montos más altos. Si nos vamos tan solo a la función de lo que ha gastado el Ejecutivo Federal, estamos hablando de un acumulado durante 5 cuentas públicas de más de 93,000 millones de pesos bajo la corrupción del gobierno de Morena. Y quiero destacar algunos proyectos insignia. Por ejemplo, la grave corrupción que hay en Segalmex. De forma acumulada en la filial que es Diconsa, si acumulamos los 5 años de las cuentas públicas de 2019 a 2023, hay montos por aclarar de más de 3,600 millones de pesos. Y hay que sumarle los más de 2,200 millones de pesos que tiene Liconsa. Pero también el propio Segalmex tiene acumulado en 5 cuentas públicas más de 10,200 millones de pesos. Uno de los sellos que marcan la corrupción de este régimen. Por si fuera poco, el Tren Maya también está manchado
bajo la corrupción del gobierno de Morena. No se limitaron nada más con que costara 3 veces más la construcción del Tren Maya. No se limitaron con que haya un ecocidio grave, ni que haya más de 45 anomalías y 3 descarrilamientos del Tren Maya, sino que también lucraron con la corrupción a través del clan de los López, los amigos de Andy y Bobby López Beltrán como Amílcar Olán, lucrando con muchos contratos del Tren Maya. Pero lo más grave es que el Tren Maya también está manchado por el huachicol. Aquí tenemos que señalar que el comandante H. Bermúdez, junto con su sobrino, de la mano de Adán Augusto, tuvieron venta de huachicol en la construcción del Tren Maya, y la inteligencia del ejército nos dijo que estaban vendiendo más de 180,000 litros de diésel de huachicol que compraban las compañías y el ejército para la construcción del Tren Maya. Por eso es que el Tren Maya, durante 5 años de corrupción, ha acumulado montos por aclarar por más de 5,200 millones de pesos. Pero también es muy grave ver que la refinería de Dos Bocas corrió la misma suerte. La refinería de Dos Bocas, además de un sobrecosto de más de 135%, y los contratos de corrupción con Juan Carlos Tapia, el consorcio Construcciones Industriales Tapia, cercano amigo del esposo de la gobernadora Rocío Nale, que otorgó más de 253 millones de pesos en contratos desde que era secretaria de Energía para la construcción de la refinería de Dos Bocas, también está señalada por la corrupción. Y aquí tenemos que decirles que la refinería de Dos Bocas no se queda atrás, también está manchada por el líquido de combustible del huachicol, porque Juan Carlos Tapia también está señalado de huachicolero, de venta de combustible para la construcción de la refinería de Dos Bocas. Por eso sostenemos que no podemos avalar esta cuenta pública que está manchada por el cártel de Morena a través del huachicol fiscal en la construcción de sus principales obras insignia y manchados de corrupción. Eso representa el cártel de Morena. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Pues está divertido el debate porque, miren, bueno, no es cierto, no está tan divertido porque son los lugares comunes. Que si la corrupción de Segalmex. ¿Y quién denunció la corrupción de Segalmex? Pues el gobierno de Morena. ¿Y qué creen? Que se ha recuperado el recurso. ¿Y qué creen? Que hay detenidos. Y que si el huachicol fiscal que inventaron ellos y que ahora lo denunció ¿quién? El gobierno de Morena. Y está en investigación, ¿por qué? Porque el gobierno de Morena lo denunció, no porque lo denunciaran los panistas. Pero bueno, pobrecitos, dicen, vinieron a decir aquí, de las grandes obras de Felipe Calderón, mi vida, que su inversión en una presa hidroeléctrica, su inversión histórica en una refinería de haber sido La Barda, y quién sabe qué carreteras, mientras en el gobierno del presidente López Obrador se invirtió en todas las presas hidroeléctricas que dejaron en fierros viejos sus gobiernos, y además tenemos 2 refinerías más, y además se invirtió en todas las refinerías que ya teníamos en fierros viejos también. Pero bueno, respecto a la cuenta pública, ay, también vinieron a decir que no se nota en el pueblo los beneficios
Pues ellos no lo notan porque ellos sí les disminuyeron sus beneficios. Hay que entenderlos, hay que compadecernos de ellos porque sus beneficios sí se redujeron. Pero los del pueblo, el pueblo lo sabe. El pueblo de México sabe que el gobierno del presidente López Obrador los ha beneficiado. Mire nada más. En el ejercicio del que estamos hablando de 2023, en el gasto programable se destinó el 65% al desarrollo social, el 26% al desarrollo económico y solo el 5.9% se destinó al gobierno propiamente, es decir, a sueldos, a operación. Eso es la austeridad republicana, que se apriete el cinturón el gobierno y no el pueblo. Y por eso 13,5 millones de personas salieron de la pobreza. Eso es lo que los tiene, miren, como lombrices en sal, de veras, están así. No pueden con esos 13,5 millones de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza. Pero el pueblo sí lo sabe, la gente sí sabe eso, ¿verdad? Entonces, se ha visto en este ejercicio fiscal que estamos analizando la orientación de la política de gasto público en el fortalecimiento de la suficiencia presupuestaria en proyectos y programas de bienestar, ¿sí? Derivado de las políticas de austeridad y de la disciplina presupuestaria de la Administración Pública Federal y entes autónomos, se registraron ahorros por 4,443 millones de pesos, compuestos en su mayoría por la disminución del gasto de operación y servicios personales, que fue lo que les decía. El gobierno pobre con el pueblo mejor, en su vida todavía no rico, pero mucho mejor. Entonces, a pesar de un entorno internacional adverso, el Producto Interno Bruto en nuestro país creció. Tuvo un crecimiento a 3.2%, mayor al 3% que en esta Cámara se aprobó en aquel momento, ¿verdad? Este crecimiento también fue mayor al observado en 2022, lo que resulta relevante considerando que han sido los años de recuperación pospandemia. Y esto es de lo que hablaba el presidente López Obrador cuando le decía al pueblo que nos íbamos a recuperar pronto en una V, ¿verdad? Porque el consumo interno nunca se redujo en esa pandemia. Entonces es muy importante que el impulso al consumo, el crecimiento de las remesas y del salario mínimo, ¿se acuerdan cuando decían que iba a tener un gran impacto inflacionario el crecimiento del salario mínimo? Bueno, ya hasta su prócer Fox ya dijo que sí se equivocó. Pero el crecimiento del salario mínimo es lo que ha ayudado a sacar a esas personas de la pobreza en buena medida, ¿verdad? Entonces, también se muestra ahí lo acertado de las políticas del aumento salarial del presidente López Obrador y además se vio la estabilidad del dólar, del peso frente al dólar. ¿Cuándo se había visto eso? Que decreciera el precio del dólar en el sexenio de López Obrador. Solamente en el sexenio del presidente López Obrador. Se aumentó un 13.5% en los ingresos tributarios, a pesar de la reducción de la economía, del presupuesto en general, porque por el precio del barril del petróleo no se logró tener el presupuesto que se había presentado originalmente, pero los ingresos tributarios crecieron gracias a esos sí nuevos impuestos. Entonces, bueno, yo me acojo a tener lo mismo de tiempo que mi antecesor, ¿verdad? Entonces, pues bueno, están muy rabiosos, siguen con sus lugares comunes, sus corrupciones, esas que están en sus sueños guajiros encontrar. Ellos quisieran, y todo el día repiten en medios, que el presidente López Obrador y su familia son corruptos porque les surge atentar contra el núcleo de la respetabilidad de Andrés Manuel López Obrador, que es su honestidad. Pero no pueden, con esta cuenta pública del 2023, no pueden.
y no pueden con el cariño que el pueblo le tienen, y no pueden contra los 13.5 millones de mexicanos y mexicanas que salieron de la pobreza. Es cuanto. Hay saluditos, perdón que les moleste. Gracias, diputada.